Co-Crea tu Vida Podcast, un espacio para hablar sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast. Me llamo Lorena y en este espacio hablamos sobre metafísica, espiritualidad y despertar de conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre la alquimia, qué significa hacer alquimia y qué tiene que ver este proceso con la co-creación de nuestra realidad. Seguramente habrás escuchado la palabra alquimia. También seguramente cuando escuches hablar sobre este término te vengan a la cabeza los antiguos alquimistas. Es posible que te imagines a un mago cubierto con una capa y haciendo pócimas en un gran caldero. Sin embargo, la alquimia es un proceso que va mucho más allá de esa imagen que podemos tener en la mente, ¿no? En el imaginario colectivo. Cuando hablamos de alquimia, se solía decir que la alquimia consiste en transformar los metales pesados en oro. Y básicamente este proceso tiene mucho que ver con esto, sin embargo de una forma metafórica, no literal. Es decir, cuando hablamos de transformar los metales pesados en oro, nos referimos a transformar nuestro mundo interno y transformar nuestra energía, desde la densidad hacia otras formas de energía que se encuentran en otra frecuencia, en otra vibración. En este episodio vamos a hablar sobre en qué consiste hacer alquimia, cómo hacer alquimia en nuestro interior y especialmente lo vamos a explicar teniendo en cuenta el punto de vista metafísico. Vamos a hablar de dos leyes metafísicas fundamentales que se conocen también como leyes universales y que están recogidas estas leyes en obras como el Kybalión. El Kybalión es una obra que se relaciona con la antigua filosofía hermética, con los antiguos hermetistas que también se relacionan mucho con la alquimia. De hecho, este libro es un libro de alquimia que nos explica perfectamente cómo hacer alquimia en nuestra vida. ¿Por qué es importante conocer la alquimia, ¿no? Cómo hacer alquimia en nuestro interior? Porque la alquimia tiene mucho que ver o tiene todo que ver con el proceso de co-creación de nuestra realidad y con la co-creación consciente. Transmutamos nuestra frecuencia, nuestra vibración para alinearnos con nuestra parte más esencial y de esta forma co-crear una realidad que esté en consonancia con nuestro corazón y con nuestra parte más auténtica. Por lo tanto, este proceso de alquimia, el objetivo fundamental que tiene es sobre todo transmutar nuestro interior, transformar nuestro jardín interno para realmente cultivar en nuestro interior aquello que deseamos observar en nuestro exterior. Por lo tanto, ya hemos introducido un concepto que es fundamental cuando hablamos de alquimia, que es el concepto de vibración o de frecuencia. Existe una ley universal, una ley hermética que se conoce como la ley de vibración. Esta ley de vibración lo que dice es que el movimiento se manifiesta en todo el universo físico, en todo el universo material. Se hace referencia desde el hermetismo que incluso desde la ciencia se dice ya, ¿no? que toda materia, incluso toda energía, son modos de movimiento vibratorio. Por ejemplo, si observamos las moléculas que conforman la materia, podemos observar que se encuentran en constante vibración, en constante movimiento, y no solamente con la materia, sino también con otras formas de energía, con otras diferentes formas de energía. Por lo tanto, se dice ya desde la ciencia que aquello que conforma la materia, las moléculas, se encuentran en constante movimiento, y también otras formas de energía más allá de la materia. Esta ley de vibración, por lo tanto, lo que dice es que todo se encuentra en constante movimiento y vibración.
es decir, todo tiene una frecuencia vibratoria. Y esta frecuencia, esta vibración, de alguna forma está en relación con aquello que observamos fuera, con nuestra realidad externa, porque lo interno y lo externo está en interconexión. Por lo tanto, cuando hablamos de vibración, nos referimos a esto. Pero los antiguos alquimistas iban más allá, ¿no?, de este concepto de vibración aplicado a la materia, y ellos creían también que todo manifiesta una vibración, incluidos los pensamientos, las emociones, la voluntad, los estados mentales. Ellos hacían referencia a los estados mentales, refiriéndose a esa combinación de pensamientos y emociones, es decir, a nuestro estado interno, cómo nos encontramos en un momento determinado. Cada estado mental manifiesta una vibración, una frecuencia, y por lo tanto cuando nosotros estamos en un determinado estado mental, estamos también en una determinada frecuencia o vibración. Para los alquimistas, esta ley de vibración aplicada al trabajo personal, aplicado a la alquimia interna, lo que consiste es que cuando somos conscientes del estado, de nuestros estados mentales, los estados mentales en los que estamos, y de alguna forma traducido a una determinada vibración o frecuencia, lo que hacían los antiguos alquimistas era dominar esta ley de vibración, siendo capaces de transmutar esos estados mentales hacia otros con otra frecuencia o otra vibración diferente. Porque ellos decían que mediante el esfuerzo y la voluntad, los estados mentales pueden ser reproducidos. Y lo comparaban, por ejemplo, con un instrumento de música. Por ejemplo, cuando queremos tocar un instrumento, pongamos, por ejemplo, un instrumento de cuerda y queremos que suene una nota determinada, se han de tocar las cuerdas de una forma concreta a una velocidad precisa y específica. Por lo tanto, esto sería comparable a un estado mental determinado en nuestro interior. Según los antiguos alquimistas, se puede conseguir un dominio de nuestros estados mentales hasta el punto de ser capaces de reproducir un estado mental concreto, como si estuviéramos tocando las cuerdas de un instrumento. Desde este punto de vista, el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, que serían los estados mentales, que como hemos comentado, los estados mentales sería esa combinación entre pensamiento y emoción que estamos teniendo en un momento determinado. Eso configuraría un estado mental concreto. Por ejemplo, cuando tenemos rabia, podemos decir que sería un estado mental concreto porque produce una serie de pensamientos determinados y esos pensamientos también están alimentando una emoción determinada. En este caso, hablaríamos de un estado mental como una combinación de ese estado conjunto de emoción y pensamiento. Aplicando el principio de vibración a un estado mental concreto, podríamos decir que, según los antiguos alquimistas, se podría transmutar ese estado mental hacia otro estado mental diferente, es decir, hacia otra frecuencia, otra vibración diferente, teniendo un dominio de nuestros estados mentales. Y esto sería lo que se conoce como la transmutación mental. Por supuesto, para conseguir esto, pues hace falta un gran dominio de uno mismo, ¿no?, de una misma, y esto también tiene mucho que ver con el proceso de co-creación consciente, porque cuando somos capaces de dominar nuestro mundo interno, somos capaces también de que esa interconexión entre el mundo externo e interno también nos refleje algo completamente diferente. Por supuesto, para llegar a lo mejor a ese grado de dominio, pues hay que ser un gran maestro, ¿no? Pero los antiguos alquimistas hablaban de esto, ¿no? Y decían que un maestro es aquel que es capaz de conseguir un absoluto dominio de su mundo interno. De hecho, ellos decían que aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro de poder. Pues para continuar hablando del proceso alquímico desde un punto de vista metafísico, la otra ley fundamental de la que hay que hablar es la ley de polaridad. La ley de polaridad lo que dice es que todo lo manifestado en este mundo físico, al menos en este mundo físico en el que vivimos, que se conoce como tercera densidad,
en este mundo físico que conocemos reina la ley de polaridad, que es la ley de los dos polos, es decir, que todo tiene un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Esto lo podemos ver fácilmente si contemplamos cualquier aspecto de la realidad, del mundo manifestado. Podemos ver cómo se sucede el día y la noche, cómo en todo siempre hay un par de opuestos, ¿no?, complementarios. De hecho, en la cultura, por ejemplo, china, se habla del yin y del yang, que también tendría que ver con este par de opuestos, ¿no?, con los polos opuestos y complementarios. Porque se dice que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero difieren en grado. Por ejemplo, si hablamos de la polaridad frío-calor. Cuando hablamos de frío y calor, la diferencia entre una temperatura y otra es una diferencia de grado, pero realmente en naturaleza hablamos de temperatura. Pues a esto se refiere la ley de polaridad cuando se habla de estos extremos opuestos que realmente difieren en grado, pero no en naturaleza. Podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Ya hemos hablado de la noche y del día, también de la luz y de la oscuridad en esencia. Cuando hablamos del proceso de transmutación mental o del proceso alquímico, podríamos hablar de un proceso de transmutación de la oscuridad en luz. Cuando hablamos de oscuridad y de luz, nos referimos a la oscuridad como en términos de olvido de aquello que somos, y la luz sería el recuerdo, el conocimiento de aquello que somos. También sería la identificación con aquello que somos en esencia, que podríamos decir que en esencia somos amor, ¿no? La energía que forma parte de todo, aquello que une todo lo que conocemos, en esencia la frecuencia que todo lo constituye es la frecuencia del amor. Pero cuando estamos en este mundo físico, en este mundo de tercera densidad, hemos venido a este mundo con lo que se conoce como un velo del olvido. Este velo del olvido lo que hace es que no recordemos aquello que somos. Vivimos en un estado de separación de aquello que somos en esencia. Hemos olvidado aquello que somos en esencia. El proceso de transmutación también tiene mucho que ver con el proceso de transmutar este olvido, esta oscuridad, en luz, en conocimiento de aquello que somos, y transmutar, por tanto, esa oscuridad, que sería ese olvido de aquello que somos, en luz, en conocimiento de aquello que somos, es decir, transmutarlo en amor, que es en esencia aquello que somos. Cuando hablamos también de la ley de polaridad aplicada al proceso alquímico, sería la ley de polaridad. La polaridad lo que permite es transmutar un estado mental en otro. Si hablábamos que una vibración también está formada por diferentes escalas vibratorias, ¿no?, de menos frecuencia vibratoria a mayor frecuencia vibratoria, diríamos que en una escala vibratoria, aquello que vibra a una menor frecuencia sería aquello que se encuentra en una mayor densidad o en una mayor oscuridad o olvido de aquello que es. Y también esa vibración, digamos que es más lenta, vibra más despacio, o el movimiento es más lento. Conforme vamos subiendo en la escala vibratoria, este proceso, este movimiento va acelerándose. Aplicado a un punto de vista metafísico, diríamos que aumenta la luz, el conocimiento de aquello que somos, el recuerdo de aquello que somos. Por lo tanto, la oscuridad se va transmutando en luz, en conocimiento, en amor, en recuerdo de lo que somos, en identificación con aquello que somos en esencia. Seguramente habréis escuchado que vivimos en un mundo dual, que este mundo en el que vivimos es un mundo o un plano dual. El plano dual hace precisamente referencia a esto, a la ley de polaridad, a que en este mundo físico de tercera densidad todo está manifestado en forma de dualidad, en forma de polaridad, de dos polos, ¿no? Desde un punto de vista metafísico podríamos decir que en esta densidad, digamos que la vibración, la escala vibratoria es tan densa que la frecuencia vibratoria vibra a una velocidad menor, por lo que todo se manifiesta en términos de dualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de polaridad aplicada al proceso alquímico, a lo que se hace referencia es a la capacidad de dominar los polos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del polo miedo, coraje o miedo valor, el proceso alquímico de transmutación del miedo en valor consistiría en transmutar el miedo en valor, y así se iría de una polaridad a la otra.
Esto es lo que decían los antiguos alquimistas cuando se hablaba del proceso alquímico, del proceso de transmutación mental, del proceso de transmutación de un estado mental a otro. Consiste en utilizar esta ley de polaridad para posicionarse en un estado mental determinado. Sin embargo, esto es cuando hablamos del plano dual. Otra forma de entender este proceso alquímico, o como yo por ejemplo lo entiendo, sería hablar de un plano más allá del dual, ¿no? Podemos contemplar esta realidad desde dos planos o desde dos ámbitos de conciencia. Uno sería desde el plano de conciencia del personaje que tenemos, del personaje que hemos construido, y cuando nos identificamos con este personaje, con esta identidad. Que por otro lado hay que decir que esta identidad o este personaje que tenemos es necesario para vivir en este mundo físico, para vivir en esta densidad. Sin embargo, también existe otro plano de conciencia desde el que podemos observar la realidad, que es ese plano de conciencia en el que somos conscientes de que somos algo más que esta identidad o que este personaje que tenemos, ¿no? Que somos algo más y que estamos unidos, que existe algo que todo lo une y que nosotros formamos parte de ese algo que todo lo une. Este algo que todo lo une pues se conoce de muchas formas, podríamos llamarlo la totalidad, la unidad, que en esencia es amor. Es luz. Si contemplamos la realidad desde este otro estado de conciencia, somos capaces de elevarnos por encima de la dualidad y observarlo desde otro ángulo, desde un ángulo unificado. Desde este punto de vista, el amor sería la fuerza que todo lo une, sería esa fuerza que unifica. Cuando hablamos de amor incondicional, de amor en esencia, de aquello que somos en esencia, no del amor entendido desde un punto de vista dual o desde un punto de vista polarizado. Desde este ángulo de visión, el amor es la esencia que forma parte de lo que somos y cualquier estado podemos transmutarlo en amor, o al menos el amor tiene que ver en todo aquel estado, en toda transmutación que podamos contemplar o percibir. Por ejemplo, si tenemos rabia, si tenemos miedo, si tenemos cualquier estado, cuando hay amor es mucho más fácil de transmutarlo, ¿no? Cuando nos observamos a nosotros mismos y observamos nuestro mundo interno desde ese amor incondicional, todo resulta mucho más sencillo. Todo proceso de cambio, de transmutación resulta mucho más sencillo porque creemos en nuestras capacidades, creemos en nuestro valor y somos capaces de verlo fuera también. Cuando lo observamos todo desde ese punto de vista, todo se transforma y todo cambia. Y también cuando hablamos de proceso de co-creación aplicado a este proceso alquímico interno, transmutar nuestro interior también quiere decir contemplar todo lo que conforma nuestro mundo interno con esa mirada amorosa. Cuando nos contemplamos a nosotros mismos y observamos aquello que sucede dentro de nosotros desde esa mirada de amor, todo es mucho más fácil de transmutarse. Desde esta mirada unificadora también la transmutación o la alquimia interna querría decir transmutar o ser capaces de acoger todo aquello que sucede dentro de nosotros desde esa mirada amorosa, es decir, desde una mirada de unión con aquello que somos, con todas nuestras partes. Se trata de volver a la unión con aquello que somos. Y al volver a la unión con aquello que somos, dejamos de percibir nuestra realidad como algo externo, algo separado. Incluso dejamos de percibirnos a nosotros mismos de forma separada o fragmentada. El proceso alquímico, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esto, con un proceso de unificación, de unión con todas nuestras partes, con todos los fragmentos que hemos ido dejando en el camino, que hemos ido rechazando, que hemos ido dejando de reconocer. Y este proceso alquímico de unión con nosotros mismos, con todo lo que nos configura y nos conforma, constituye un proceso alquímico, un proceso en el que vamos transmutando la oscuridad, que podríamos decir oscuridad, lo que también se conoce como sombra, que realmente sería todas esas partes que permanecen en separación en nuestro interior, transmutarlas en luz, en conocimiento. Cuando permanece una zona en oscuridad y la iluminamos, esa oscuridad desaparece, ¿no? Digamos que ese proceso alquímico consiste en eso, en transmutar la oscuridad en luz. Es decir, el desconocimiento, el olvido de aquello que somos en recuerdo, en luz, en amor, es lo que somos en esencia. Porque en este plano físico que vivimos es un plano dual, como hemos comentado, y todo aparece como aparentemente separado, como en polos opuestos, pero realmente desde otro plano de conciencia, realmente esa separación no existe.
realmente no existen esos polos, realmente todo está en unión y esa unión es amor, es luz. La oscuridad, que sería un reflejo del olvido de aquello que somos, del desconocimiento de aquello que somos, realmente se manifiesta en este plano físico como esa manifestación de ese olvido de aquello que somos, de esa separación en la que permanecemos de nosotros mismos, pero en esencia somos luz y somos amor. Entonces, desde mi punto de vista, el proceso alquímico sería esa transmutación interna de la oscuridad, de la separación, en luz, en unión con nosotros mismos. La alquimia también consiste en ser capaces de observar esos polos desde otro plano de conciencia. Es decir, cuando estamos en el modo observador somos capaces de contemplar nuestro mundo interno. En nuestro mundo interno van a estar sucediéndose diferentes estados mentales, esto es decir, diferentes emociones, diferentes pensamientos. Cuando estamos desde el modo observador somos capaces de observar, de contemplar este mundo interno sin polarizarnos hacia un extremo o hacia otro. Somos capaces de observar ese estado sin etiquetarlo, sin calificarlo como negativo o positivo. Al observarlo desde un punto de vista, se podría decir, neutro, somos capaces de no dejarnos llevar por ese estado mental. Y cuando no nos dejamos llevar por ese estado mental, podemos modificar nuestra respuesta o nuestra acción frente a ese estado mental. Por ejemplo, imaginemos que estamos enfadados. Nos hemos enfadado por un motivo determinado. Cuando empezamos a dominar este modo observador, es decir, esta contemplación de este mundo interno, somos capaces de observar lo que está sucediendo dentro de nosotros, qué pensamientos estamos teniendo, qué emociones están surgiendo, y en vez de dejarnos llevar por esas emociones que normalmente suelen ser más intensas cuando se produce el hecho que nos haya producido enfado, desde el modo observador somos capaces de contemplar ese estado sin dejarnos llevar por el mismo. De esta forma no nos dejamos llevar por ese enfado y podemos actuar de una forma diferente a lo que nos invitaría a hacer ese enfado si no tuviéramos esa capacidad de observar ese estado. Esto también habla de alquimia interna, porque cuando no nos dejamos llevar por ese impulso o por ese estado mental, somos capaces de polarizarnos hacia otro estado mental. Es decir, no nos dejamos llevar por las consecuencias que implican estar enfadados y somos capaces de, al dejar que ese estado mental se exprese en nuestro interior, pero observándolo sin juzgarlo, y esto también quiere decir observar sin juzgar, quiere decir acoger ese estado. Cuando lo observamos sin juicio estamos acogiendo ese estado, nos estamos uniendo a ese estado y por lo tanto estamos en amor hacia ese estado, ¿no? Es como imaginarnos la emoción como si fuera un bebé o fuera un niño pequeño que estamos acunando, ¿no?, en nuestros brazos. Lo observamos, contemplamos su estado, contemplamos su enfado con amor y dejamos que se exprese ese enfado. De esta forma es lo que también los antiguos alquimistas decían, ¿no?, que eres capaz de alguna forma no dejarte llevar por ese estado y por tanto también tu frecuencia tampoco va a alterarse de la misma forma, es decir, tu vibración también va a permanecer en una escala diferente. De esta forma vas dominando poco a poco tu vibración o tu frecuencia y al ser cada vez más capaz de dominar tu vibración y tu frecuencia, también tu mundo externo, tu realidad también va a modificarse, va a alterarse de una forma diferente. A esto es a lo que se referían los antiguos alquimistas cuando se hablaba de la alquimia interna a través de estas leyes. Por eso es tan importante la capacidad de entrenar esa mirada que observa atentamente el mundo interno, sin juicio y en amor, en acogida de aquello que sucede. El entrenamiento de esta mirada nos va a ayudar a ser cada vez más conscientes de aquello que está sucediendo dentro de nosotros, a no dejarnos llevar por determinados estados mentales y a ser capaces también de mantenernos cada vez más en una frecuencia vibratoria determinada.
Al mantenernos cada vez más en esta frecuencia vibratoria en la que deseamos permanecer, también pues vamos a ser más capaces también de que nuestro mundo externo también sea de una forma más acorde a aquello que deseamos, aquello que está más alineado con nosotros. Por lo tanto, en esencia, este proceso alquímico, desde mi punto de vista, consiste en el entrenamiento de nuestro modo observador y en el entrenamiento en la acogida de todo aquello que está en nuestro interior, transmutando ese desconocimiento de lo que somos, esa identificación con la separación, con aquello que no somos, para identificarnos con lo que somos, con la luz, con el amor, y acoger todo aquello que somos, transmutando esa oscuridad o esos estados mentales que están desalineados con aquello que somos, para posicionarnos en aquello que sí que somos y en esa frecuencia en la que deseamos vivir y desde la que deseamos co-crear nuestra realidad. El trabajo alquímico es un trabajo que requiere constancia, que requiere compromiso con uno mismo, pero que también pues nos permite ser cada vez más capaces de responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestro mundo interno, y también pues de ser cada vez más capaces de mantenernos en un estado vibratorio acorde a aquello que somos en esencia. Co-crea tu vida podcast. Espero que te haya resultado interesante esta información, que te ayude. Por supuesto, todo lo que escuches en este podcast es mi punto de vista personal y por tanto pues es un punto de vista más, como muchos otros que existen y como muchas otras perspectivas existen. Así que te invito a que te quedes con aquello que te sirva, con aquello que te resuene de alguna forma, y que todo lo demás pues lo dejes ir, ¿no? Y que sobre todo pues que vayas configurando, que vayas creando tu propia mirada, tu propio punto de vista, tu propio enfoque. Y nos escuchamos en próximos episodios de este podcast. Un abrazo.